Bueno, saludo a la amada iglesia y a los hermanos como amigos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Vamos a comenzar la última etapa de los cambios en la Biblia Reina Valera 1960 y en este caso son las epístolas y el Apocalipsis de Juan. Es muy importante en esta introducción entender quiénes son realmente los principales enemigos de Jesús. Ya sabemos que el mundo espiritual lo es, pero a quién realmente, quién es realmente que le sirve en la tierra. De ahí vamos a entender por qué realmente esta persecución permanente, la destrucción del texto bíblico y todo esto, la guerra en distintas áreas y distintas maneras de manifestarse. Muchas personas no entienden y le han enseñado toda la vida que la versión Reina Valera 1960 es sumamente correcta, que tienes todas las doctrinas y que se pueden quedar tranquilos que ahí está todo bien. Yo lo he escuchado, pero la realidad es que no está todo bien. Hay miles de palabras cambiadas declaradas por los mismos traductores y todo esto realmente resulta un problema gravísimo, 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 gravísimo. Porque en realidad uno está leyendo algo, creyendo que es la infalible palabra de Dios, como te dicen, y en la realidad es la opinión, el comentario o lo que pensó alguien en algún momento. No tiene nada que ver con lo que reveló el Espíritu Santo, con la obra del mismo, ni nada de eso. Pero para entender un poquito más por qué estamos en esta situación, algo que es muy importante es conocer la palabra de Dios. Cuando Jesús terminaba su ministerio público y él le dijo todo lo que le tenía que decir al ministerio de los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los sabios de Israel, él le dijo claramente algo que tenemos que tener en cuenta, porque ellos se mueven detrás de escena, pero son siempre los principales en todos. Si vamos a Mateos 23, verso 33, Jesús le dijo a ellos: serpiente, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del quemadero? Por tanto, he aquí yo os envío a vosotros profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y luego el Señor sigue hablando, pero lo más importante de esto, que aquí Él claramente deja registrado, que ellos van a perseguir a los seguidores de Jesús, a la iglesia de Jesús de ciudad en ciudad, en donde sea. ¿Quiénes? Los judíos, las autoridades religiosas del judaísmo. Bueno, se he mostrado, y he demostrado claramente, y lo vuelvo a indicar, cómo el Talmud se escribió entre el siglo II y el siglo VII de la era cristiana, y que en el mismo hay una maldición hacia Jesús y una blasfemia, en el mismo nombre de él, y que esa maldición y esa blasfemia consiste en quitarle una letra al nombre de Jesús en hebreo. Yeshua, en vez de decir Yeshua, dicen Yesú, y Yesú es para indicar una blasfemia, que su nombre y memoria sean borrados. Eso significa eso. Y eso lo dejaron ahí como maldición a Jesús el Nazareno, a Jesús el Mesías. Bueno, ahora vemos, increíblemente, que en la versión Reina Valera 1960 tenemos ligado el nombre Jesús y Cristo, que es lo que indica que su nombre y memoria sean borrados. ¿Qué le parece? En esta versión bíblica. Pero vamos a introducirnos
y vamos a ver los temas que vamos a presentar, y en un momento vamos a volver a este tema para que veamos claramente que los verdaderos enemigos de la iglesia evangélica siempre fueron los judíos cabalistas, talmúdicos cabalistas, ocultistas, que son los que están detrás de todas las acciones de los distintos gobiernos de la tierra, siempre contra la iglesia o detrás de grupos religiosos. Y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a entrar en lo que tenemos para presentar hoy. Es un verdadero privilegio haber extraído las oraciones y palabras más importantes de los cambios que se realizaron. Desde ahí tenemos un panorama y una perspectiva clara y determinante sobre las intenciones de los autores de estos actos. Podemos definirlo básicamente así. 1. Se introdujo la idea de la evolución. 2. Se insertó misticismo, esoterismo y lenguaje de las ciencias ocultas. 3. Se destruyó la historia, cultura y lenguaje del pueblo de Dios. 4. Se desconectó la narrativa bíblica para destruir su autodeclaración. 5. Se introdujeron mentiras sin número al cambiar las palabras. 6. Se ocultaron muchas revelaciones y profecías al modificar la narrativa. 7. Se introdujeron prohibiciones y blasfemias en nombre de personas y más. 8. Se introdujeron lenguajes de otro culto en la Biblia. 9. Es una Biblia ecuménica adaptada para la integración de las religiones. 10. Es una versión de la Biblia totalmente corrupta, anti-Dios, anti-Jesús, anti-iglesia, anti-santidad, anti-pueblo de Dios. Y estas declaraciones son los que, de acuerdo a lo que se ve, a lo que hicieron y lo que representan los cambios. Datos del Nuevo Testamento, de las epístolas y del Apocalipsis. Extrajimos 491 versículos bíblicos alterados o modificados. El total de las palabras y oraciones halladas de manera preliminar en las epístolas y hasta el Apocalipsis fueron de 498. Se hallan más de 450 oraciones alteradas por el cambio de palabras. Se hallaron un total de palabras cambiadas de 568. 145 veces tapan el nombre de Jesús el Cristo con el nombre Jesucristo, que es una blasfemia contra Jesús, su vida, su obra y su testimonio. O sea, que en la versión Reina Valera 1960 eliminaron la forma de llamar y mencionar a Jesús el Cristo, como es, y pusieron la maldición y la blasfemia. Vamos a ver otros detalles antes de entrar al mencionar el tema, que son importantes tener en cuenta para hacer esta consideración. De la forma que se lo llama al Hijo de Dios, o sea Jesús, en los evangelios tenemos 516 veces, pero son como 600 veces, se lo llama Jesús, su nombre normal. Cristo, 65 veces. Jesús el Cristo, 18. Jesús Nazareno, 12. El Bautista, 9. Lo cual lleva a un número de 620 menciones en los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Y tenemos esto, si vemos la versión de Casiodoro de Reina 1569, que en ninguna ocasión aparece la mención de Jesucristo de esa manera. Jesucristo no aparece. Todas las veces que aparece es Jesús el Cristo. En ninguna ocasión aparece. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros vamos a la versión Reina Valera 1960 hoy, no está ninguna vez la mención Jesús el Cristo, sino Jesucristo. Quiere decir que hay una intención clara de cambiar, modificar y presentar esa blasfemia. Entre los Evangelios y Hechos de los Apóstoles hay 620 veces, se lo menciona al Hijo de Dios. Más las epístolas y el Apocalipsis, otras 500 veces se menciona al Hijo de Dios, como Jesús el Cristo, Cristo Jesús, Jesús o Cristo, lo cual, sumado, es igual a 1120 veces. Y aparece Jesucristo solamente 2 veces. ¿Le parece a usted que esa mención de 2 veces ocupe un lugar predominante cuando esas 2 veces son sospechosas? Continuemos.
Nota, Jesucristo está en lugar de Jesús el Cristo, en la versión Reina Valera, 1960, 145 veces. Y también una vez se tapa con el nombre Jesucristo a Cristo Jesús. Cuando originalmente Casiodoro de Reina, 1569, no estaba. ¿Qué hay con ese nombre? Vamos a ir siguiendo con la información. Lo que podemos observar después de concluir la extracción de las oraciones y palabras es lo siguiente. Nos hallamos ante una tragedia literaria, por las razones siguientes. 1. Tenemos mentiras. 2. Tenemos engaño. 3. Tenemos manipulaciones. 4. Tenemos estafas. 5. Tenemos un paralogismo masivo. Realizaremos este estudio y nos alejaremos de esa versión. Y para tener una idea de números, más allá de que en los nombres parece poco o en las palabras parecen poco, hay algo que sobresale. 1. Palabras cambiadas. Jesucristo en lugar de Jesús el Cristo 145 veces. Desobediencia en lugar de incredulidad 6 veces. Arrepentimiento en lugar de enmienda 6 veces. Hades en lugar de infierno 4 veces. Trono en lugar de silla 4 veces. Creyente en lugar de fieles 4 veces. Celestial en lugar de cielo 3 veces. Poder en lugar de virtud 3 veces. Milagro en lugar de facultades 2 veces. Creación en lugar de criatura 2 veces. Predestinado en lugar de señalado 2 veces. Transgresión en lugar de rebelión 2 veces. Competente en lugar de suficiente 2 veces. Mente en lugar de alma 2 veces. O sea, que hay tantas palabras cambiadas que tenemos otra cosa. Tenemos la sensación de algo, pero ya no es más eso. Si nosotros miramos, como lo he mencionado, que en el Talmud ellos escribieron una maldición y una blasfemia, en la cual quitaron al nombre en hebreo Yeshua, le sacaron la A, y ahí formaron una blasfemia y una maldición que dice que su nombre y memoria sean borrados. Vamos a examinar a través del tiempo de la historia, desde la versión de Casiodoro de Reina 1569, para ver cómo sucedió esto. Y voy a ir mencionando los años de cómo avanzó el cambio. Si vamos a Casiodoro de Reina 1569, en Marcos 1.1 tenemos Jesús el Cristo, o sea que está perfectamente bien. Pero si vamos al año 1602 ya aparece Jesucristo ligado. Si vamos al año 1862 y 1865, ya aparece Jesús, Cristo separado. Más claramente imposible la blasfemia. Pero, como eso se habrá extendido porque esto y se habrá conocido lo que estoy mencionando ahora, cuando llega el año 1909, 1960, 1977, 1995 y 2015, todas las veces ponen ligado el nombre Jesucristo, para que no levante sospecha. Pero originalmente estaba bien, Jesús el Cristo. Se introdujo entonces ¿qué? La blasfemia y la maldición, y está en la versión Reina Valera 1960. Si vamos al Romanos 1.6, vamos a encontrar allí en Casiodoro de Reina 1569, que ahí se nota claramente que estaba escrito Jesús Cristo, pero le borraron la S y queda separado Jesús y Cristo. Pero claramente ahí se ve el espacio del que le falta la S. Por lo cual estaba bien. Jesús Cristo. Había escrito ahí Casiodoro de Reina. ¿Qué tenemos a partir del 1602? Jesucristo ligado. ¿Qué tenemos a partir del 1862, 1865? Jesús Cristo con espacio separado. Y si vamos de allí a 1909, 1960, 1975, 1995, 2015, todas las veces aparecen los dos nombres ligados, Jesús, Cristo. O sea que en todos estos casos aparece la blasfemia y la maldición. Si vamos a 1 de Corintios 1, en donde leemos de Casiodoro de Reina 1569, en la forma antigua de escribirlo,
está correctamente. Dice Jesús el Cristo. Pero si vamos a 1602 tenemos Jesucristo ligado. Si vamos a 1862, 1865 tenemos a Jesús Cristo separado. Pero bien claramente la maldición y la blasfemia. Ahora cuando llegamos a 1909, 1960, 1977, 1990, 1977, hasta ahí, en este caso, llega el nombre Jesucristo ligado. Pero fíjese usted, a partir de 1995, 2015, dice Cristo Jesús. O sea que esto es una manipulación, totalmente una manipulación, voluntaria y poniendo allí la blasfemia. Y cambiando los nombres de un lugar al otro para disimular lo que si no hay alguna necesidad de poner el nombre de Jesús, dar vuelta, llevarlo de un lugar a otro, no, es para disimular eso. Si ahora vamos a viendo otras versiones y vemos el Nuevo Testamento texto bizantino, las 3 veces el nombre de Jesús está bien. Si vamos a la Biblia Kadosh israelita mesiánica, el nombre de Jesús las 3 veces está bien. Si vamos a la Nueva Biblia de traducción viviente, encontramos que una vez está bien en Marco, pero está mal en las otras 2 ocasiones. Si vamos a la Biblia del Jubileo, encontramos que las 3 veces está bien el nombre de Jesús. Si vamos a la Biblia Torres Amat, 1825, católica, encontramos que en las 3 veces está mal el nombre de Jesús mencionado. Si vamos a la Biblia textual, tercera edición, encontramos que la primera vez, o sea en Marcos, está bien, pero después en Romanos 1.6 está mal, porque dice Jesucristo ligado, y la maldición y blasfemia, pero después en 1 Corintios 1.1 está de manera correcta. Si vamos a la Biblia de la Universidad de Jerusalén, vamos a encontrar que 2 veces está de forma correcta, y la última vez en Corintios está de manera incorrecta. Lo que vemos sí en esta traducción es que a Dios le sacan la O para decir que no es Dios. O sea, ¿quién es entonces el que está detrás de esto? Ya lo hemos dicho, los israelitas, los judíos. Si vamos a la Biblia versión israelita nazarena, encontramos que en la primera en Marcos está bien, en Romanos está bien y en Corintios también está bien. Las 3 veces, no, en Corintios no, en Corintios está mal. Si vamos a la Biblia popular de los católicos, romano, Nácar Colunga, encontramos que las 2 veces, 3 veces, las 3 veces está mal. La mención del nombre de Jesús en ese lugar. Si vamos a la Biblia Hispanis, Sagradas Escrituras, encontramos que en este caso las 3 veces el nombre de Jesús está correctamente puesto. Entonces, ¿qué podemos decir a todo esto que he mencionado? Que esto están haciendo todo un movimiento del nombre de Jesús para disimular. Y en la versión que promueven más, que consideran más ortodoxa, que tenemos todas las doctrinas, que son de los pentecostales, evangélicos y protestantes más usan, ahí está la maldición y la blasfemia. ¿Y quién tiene ese deseo de destruir a ese grupo? Quiero dar otro datito para que tengamos una idea de cómo son estas cosas tan terribles. Si uno considera perfectamente esta situación y va viendo a través de la historia bíblica, va a encontrar que cuando tenían que salir de Egipto ya hubo un grupo que no dejó la masonería ni el rosacrucismo de los judíos. Dios lo quiso destruir en el desierto en los 40 años y no lo hizo por la oración de Moisés. Ese grupo, sus descendientes, fueron el problema de todo el periodo de los jueces, del periodo de los libros históricos, de los reyes, todo el problema. Cuando ocurre la deportación por los asirios, Dios dijo, me olvidaré de ustedes, porque ahí estaba la mayor parte. Pero un grupo que quedó en Judá también desterrado. Cuando llega el tiempo de Jesús, ¿quiénes se le oponían? Estos judíos ocultistas, los cuales luego escribieron el Talmud y allí pusieron la maldición. Si nosotros vemos un poco de lo que es todo el movimiento del ocultismo,
el gnosticismo y todos los grupos como la masonería, los Rosacruz y todo eso, siempre estuvieron vinculados a los judíos. Si nosotros llegamos hasta cierto periodo, vamos a encontrar que los sabios de Sión, que el priorato de Sión, que los caballeros templarios, todos son descendientes de judíos los fundadores. Y si llegamos hasta el periodo antes de los Illuminati, que se forma la masonería en el 1717, quienes ya habían controlado la masonería eran los judíos. Cuando surgen los Illuminati, ¿quién fundaron la orden de los Illuminati? Judíos. Hoy en día, la orden más grande de la masonería del mundo es judía. Los hijos del pacto se llama en español. Y todas las masonerías están reunidas a ello. El fundador de la iglesia de Satán, Antoine Labbé, era judío. ¿Quiere algún otro datito? Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita, en la iglesia católica, es judío. Entonces, el control judío de las religiones, detrás de escena, los que manejan toda la guerra contra Jesús y contra el Evangelio y contra el pueblo de Dios son, detrás de escena, los jesuitas, Opus Dei y los judíos. Judíos obviamente ocultistas, judíos masones, judíos rosacruces, judíos illuminatis, judíos de sociedades secretas. No todos los israelíes, porque están los israelíes que son totalmente devotos a la ley de Moisés, no tienen nada que ver con esto. Pero esa élite económica y ocultista es la que hace todas estas cosas, porque tiene todo el poder económico y tiene todos los medios para controlar todas estas cosas. A todo esto lo menciono para que tenga sumamente en cuidado esto. Hubo un investigador secular que no tiene nada que ver con la fe cristiana, no tiene nada que ver con el Evangelio, ni los protestantes, ni los pentecostales, nada. Hizo solamente una investigación porque en la Segunda Guerra Mundial sufrieron muchísimos sus padres, sus familias. Hizo una investigación documentada con toda la información innegable en donde desbarató toda la mentira de estos grupos de poder judíos. Nadie le quería publicar la investigación. Ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lado nadie le quería. ¿Por qué? Porque el control de las publicaciones normalmente están bajo ellos, los medios de comunicación, y nadie quiere quemarse con el poder. Solamente un grupo de evangélicos lo publicó por medios electrónicos. Y por la gracia de Dios llegó a mi mano. ¿Cómo lo declararon estas personas seculares? No es ni evangélico, ni protestante, ni pentecostal, ni nada. Es solamente una persona más de este mundo. Lo hizo por su familia, por la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que él encontró en documentación, todo vincula a los judíos ocultistas con todos los problemas. Y toda la falsedad que se cuenta al mundo, él la escribió porque la investigó, para dejar testimonio. ¿Cómo fue considerado? Persona no grata. Porque descubrió todas las mentiras que se han publicado, todas las falsedades. Bueno, ese grupo de poder elitista, económico, como los Rockefeller, los Rothschild, las 12 familias, son las que tienen toda la plata del mundo para hacer lo que pudieran hacer hasta donde Dios le deja. Pero Dios siempre saca las cosas a la luz. Y ellos son, a través de la Iglesia Católica Romana y los jesuitas, los judíos elitistas, que hacen toda su obra contra el Evangelio. Se reunieron a mediados de los 80, y esto lo denunció una católica romana, una periodista. Todos los planes de los jesuitas y Opus Dei contra el Evangelio, los protestantes y pentecostales. Y lo que usted ve hoy que se llama apostasía es la acción de ellos. Entonces, usted va a dudar que estas acciones que he mencionado, de poner en la Biblia que se considera más ortodoxa el nombre de Jesús contraído, que es una aberración
literaria, ponerla en la propia Biblia más vendida de la historia? ¿Usted cree que eso es una casualidad? De ninguna manera. Aparte, otros puntos que usted tiene que ver. ¿En qué lugares lo pusieron como para luego de allí llevarlo a todos lados? Porque eso fue un error. O ellos tacharon una S y después dijeron que eso era así y lo usaron. En Romanos y en Corintios. Primera de Corintios y en Romanos. Ahí estaban las dos primeras ocasiones. Ahora, el escritor de esas epístolas es el apóstol Pablo. Qué curioso que el apóstol Pablo en las otras dos epístolas nunca escribió así el nombre de Jesús. Y qué curioso es que los 12 apóstoles, los 11 apóstoles restantes, los que escribieron, y tenemos carta en la Biblia, nunca escribieron así el nombre de Jesús. Siempre escribieron Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. O lo llamaron simplemente Jesús por su nombre terrenal, o lo llamaron Cristo Jesús, pero nunca jamás Jesucristo. Ahora, ¿será una casualidad que tenga conexión con el Talmud, en donde dicen todo tipo de ofensas contra Jesús, contra María, y ahí esté ese nombre contraído, que es una blasfemia? No es ninguna casualidad. Como ellos son los que controlan las religiones, los credos, son los que fundan, hacen y sostienen, ¿cuál es el problema? Porque ellos lo único que todo esto lo hicieron para reírse, para burlarse del pueblo de Dios, ponerle una blasfemia en la Biblia en el nombre de su Dios, de su Mesías, porque ellos no creen en el Mesías. Pero bueno, usted ya tiene el por qué tenemos ese nombre. ¿Qué significa? Contraído el nombre Jesús, le saca la S, queda Jesús, contraído, que su nombre y memoria se han borrado, que su nombre y memoria se han borrado de ese Mesías. ¿No será este un factor importante de la apostasía en el Evangelio? ¿Del satanismo en el Evangelio? ¿Del satanismo entre los pentecostales? ¿De la corrupción que hay? La Biblia es fundamental. Si está totalmente adulterada, pervertida, llena de mentiras y aún con blasfemia y maldición en el nombre del Dios de esa Biblia. ¿Qué puede esperar usted de todo esto? Bueno, espero que no le sorprenda mucho, pero le quiero decir algo antes de cerrar el programa. Así algo alegórico, como para que usted entienda. Había dos nombres así, sospechoso, y en el resto no existía, que podían ser error o fabricación de estos agentes. ¿Qué hicieron? De ahí taparon todo el nombre correcto en todos los lugares, prácticamente, casi no dejaron. Hay otro caso de este tipo de situación, donde hay 618 testimonios sobre una cosa, y hay dos testimonios contrarios. ¿Sabe usted que no valen los 618 testimonios, sino los dos dudosos? Así que esto no es casualidad. Lo más importante son los dos testimonios dudosos y no se tiene en cuenta 618 testimonios. En el nombre de Jesús el Cristo, en el Nuevo Testamento, casi 200 veces está. Y había dos nombres sospechosos. Vale más los nombres sospechosos que los nombres correctos. ¿Qué le parece a usted? Así está trabajando eso. Bueno, en el próximo programa continúo con este tema tan importante. Dios le bendiga y hasta entonces.